Leer las reseñas que la gente iba dejando en los podcasts a través de la aplicación de Apple Podcasts era una práctica bastante usual para conseguir aumentar el número de oyentes de un podcast. Sobre todo porque gracias a estas reseñas, las 5 estrellas que dejaba la gente y ese pequeño comentario, se conseguía subir en los rankings de Apple Podcasts y conseguir más visibilidad. Hoy en día esta estrategia no se usa tanto, ya que Apple Podcasts ha pasado a un segundo plano. No es la principal plataforma por la que se escuchan podcasts, pero hasta hace unos años era la principal. Y esta estrategia se utilizaba muchísimo para dar a conocer los podcasts, favorecer que la gente participara. Y además esto lo he utilizado yo para hacer un poco de spam en distintos podcasts, porque sabía que muchos podcasts leían las reseñas que la gente dejaba en Apple Podcasts sobre sus podcasts. De forma que yo decía, muy buenas, soy Borja Girón, me encanta este podcast, me ha ayudado a tal, cual, tal, tengo varios podcasts y es total, o uno de mis podcasts es tal y me ha ayudado a mejorar el alcance, o lo que sea. Un poco ahí de estrategia, obviamente. Dejando 5 estrellas, aportando valor, diciendo algo interesante y luego metiendo ahí de forma adecuada la cuña publicitaria. Esta estrategia, como digo, se ha utilizado por muchos podcasts durante bastante tiempo cuando Apple Podcasts tenía gran peso. Hoy en día, con Spotify o con YouTube, no es tan habitual, pero sí que es una estrategia muy interesante y que te recomiendo que utilices. De hecho, en la aplicación de Apple Podcasts, de este podcast de marketing digital para podcast, como lo migré y cambié a Spreaker, en todos mis podcasts prácticamente que los migré, se perdieron las reseñas. Así que te invito a que si tienes un iPhone, entres en Apple Podcasts, entres en la aplicación de podcast y busques todos mis podcasts, porque voy a empezar a leer las reseñas y utilices esa estrategia que te he contado de dejar 5 estrellas, dejar un comentario diciendo qué te parece y añadas una coletilla con tu promoción, con tu curso, con tu podcast, con tu servicio, con tu producto, con tu página web, lo que quieras, porque las voy a empezar a leer. Así que aprovecha, porque ahora mismo no hay casi reseñas y es una opción muy interesante para conseguir alcance. Empieza a dejar reseñas en Apple Podcasts. En Spotify solo se puede dejar 5 estrellas, así que no puedo leer la reseña. En iVoox, si me escuchas por iVoox, sí que puedes dejar comentarios, así que también voy a empezar a leerlos. Y de nuevo, esta estrategia que estoy empezando a utilizar yo es una estrategia muy interesante, por una parte, para motivar a la gente a que participe, que deje comentarios sobre el podcast, y por otra, para que los rankings de distintas aplicaciones den un poco más de importancia a los podcasts y los suban en los rankings. No obstante, en Apple Podcasts, desde que tiene sus propios podcasts y desde que sobre todo hay más competencia, tenemos Spotify, tenemos YouTube, etcétera, no es tan prioritario. Antes sí que dejabas 5 o 6 reseñas y subías en el ranking y te posicionabas primero en prácticamente 2 o 3 horas. Hoy en día el ranking, el algoritmo de los rankings ha cambiado bastante y esto ya no es suficiente. No sé exactamente cómo funciona hoy en día, pero hace unos años, 2, 3, 4, 5 años, recuerdo que utilizaba una estrategia que he contado en el curso de podcasting, que la tienes ahí en triunfacontublog.com, donde ibas a un Apple Store, dejabas varias reseñas en varios iPhones y subías posiciones y conseguías pues las primeras posiciones en los rankings. Y esto estaba muy bien porque conseguías visibilidad y conseguías nuevos oyentes. Hoy en día no es tan así, pero sí que es una estrategia interesante. De hecho, en el podcast de Caviar Online leen los comentarios y las reseñas que va dejando la gente y esto, a mí por lo menos, me motiva a participar más en ese podcast. Así que bueno, es una estrategia interesante que te invito a que utilices. Y de nuevo te invito también a que participes tú porque dejando reseñas tanto en mi podcast como en otros podcasts que te gusten. Es una forma de aportar ese granito de arena, a devolver ese tiempo que dedican los podcasters. Por otra parte, también muchos podcasters van a leer esas reseñas, las van a ver, algunos también van a leerlas en sus podcasts y es una estrategia de marketing muy, muy potente. Así que, si tienes un podcast, empieza a leer reseñas de podcast, favorece a la gente a decir, mira, me ha nombrado, me ha leído voy a dejar más reseñas, voy a optimizarla, o
motiva que otras personas también dejen reseñas. Así que dejo un espacio para leer reseñas y como en mi podcast, en la mayoría de mis podcasts los migré y casi no hay reseñas, para alguno, el que tengo desde hace más tiempo en Apple Podcast, que no he cambiado el feed, porque lo tenía ya en Spreaker, pues tengo 49 valoraciones. Tengo una media de 4,6 estrellas y te voy a leer algunas de ellas para el podcast de Instagram. No es este podcast, así que te invito a que vayas dejando reseñas de Apple Podcast. Te lo dejaré el enlace, si no, pues creo que puedes hacerlo sin tener un iPhone desde el enlace de Podcast Apple. Si buscas Marketing Digital para Podcast, Apple Podcast, podrás encontrarlo. Si no, si puedo, te dejo el enlace en las notas del episodio para ver si puedes dejar una reseña sin necesidad de tener cuenta, pero creo que necesitas cuenta. No estoy seguro, si puedo dejo el enlace directo. Y si no en Apple Podcast, pues de nuevo lo buscas Borja Girón y tienes todos mis podcasts para dejar una reseña y las iré leyendo en mis diferentes podcasts. Anunciarte mis podcasts cuesta 300 euros, así que te puedes ahorrar 300 euros. Y también, si estás dentro del grupo de Telegram, somos más de 2.500 emprendedores, en triunfacontublog.com, bueno, ahí tienes mis cursos, pero en borjagirón.com/Telegram, ahí puedes acceder a la comunidad y también puedes dejarme un audio, tengo ahí en la sección de colaborar, para que me mandes un audio y también lo comparto en alguno de mis podcasts. Bueno, vamos allá, vamos a leer del podcast de Instagram, por ejemplo, Mayo Candenas en 2020 dejó 5 estrellas y dijo: gracias, un podcast realmente útil y maravilloso, gracias por todas tus lecciones. También Patricia de Esteban Ortega dejó 4 estrellas y dijo: increíble, Borja, gracias por este podcast con Rodrigo Santana, bueno, se refiere a un episodio en particular. Y ponía luego súper claro y me habéis aportado un montón de ideas y sobre todo ganas de pasar a la acción. Un cierre de 10, a tener paciencia y sobre todo a aportar calidad y valor. No sé por qué la gente deja 4 estrellas, porque no deja 5 estrellas. Bueno, y otra de 2 estrellas, de Fer Arias, mucho rollo. Buen contenido, pero pasa un 90% del tiempo dándose autobombo y publicidad. Bueno, esto en 2020 tenemos que contar con este tipo de mensajes, no pasa nada, está bien. Creo que es interesante este tipo de feedback, sí es verdad, porque luego hay algunos que son competidores, que lo he visto y que te dejan una estrella, sin sentido. Pero bueno, pues al final si te dicen una explicación, pues tenemos que intentar mejorar. Rafa Ferra en 2020, muy útil, se deja un título y luego la descripción. Con su simpatía y optimismo te lleva a querer probar un montón de cosas nuevas, te hace creer, gracias por currártelo, Borja. Muchas gracias, Rafa. Luego, Anarchi, en 2019, qué gran regalo nos haces. Hola, Borja, con cada episodio nos haces un valioso regalo. Compartes conocimiento sin pedir nada a cambio, inspiras con tus sugerencias e ideas, empujas a hacer cambios que sí son efectivos, gracias. Anarchi, 2014... 09, 5 estrellas. Bueno, y así hay varios. Voy a ver si hay alguno más actual. Son de 2019 casi todos. Así que, bueno, pues voy a empezar a leer distintas reseñas. Aprovecha para dejar reseñas en mis podcasts. Si tienes un iPhone o un iPad, busca Apple Podcast, busca mis podcasts y voy a empezar a leer reseñas. Aprovecha para actualizar las reseñas si ya las has dejado y mete un poco de autobombo, porque lo voy a leer. Muchísimas gracias, creo que es una idea interesante que empieces a aplicar en tu podcast. Si aún no lo haces, nos escuchamos en los próximos episodios. Hasta pronto.